más del imperio de radiodifusión cultural. En sus mejores momentos. En este momento presentamos Arte, Cultura y Deporte, recuperando la memoria histórica del Cantón de Turrialba, porque un pueblo sin historia no tiene identidad. El arte y la cultura se entrelazan. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos oyentes. Un enorme placer estar con todos ustedes en un programa más de arte y cultura. Saludándolos donde quiera que se encuentren, acá en Turrialba, fuera de Turrialba, en Costa Rica, fuera de Costa Rica y a través de los medios que nos escuchan. Muchas gracias por estar con nosotros. Recordándoles que vienen cambios en la programación, pero serán hasta no la próxima semana que viene, sino la semana siguiente. Entonces, la programación de arte y cultura para la otra semana se mantiene tal y como ha venido siendo, lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Y posterior a eso, pues vendrá un cambio donde arte y cultura pasa a estar, creo que es los lunes a las 10 de la mañana. Así que tienen que estar atentos con los cambios que hay y que vienen en la programación, una reestructuración que se está haciendo acá con toda la programación. Saludándolos a todos ustedes, amigos, y saludando a nuestro compañero William. Buenos días, William. Muy buenos días, Carlito. Buenos días a todos los amigos que nos escuchan a esta hora de la mañana. Estamos un día más, ya 9 hoy de mayo del año en curso, y saludamos a los amigos dentro o fuera de nuestro país a través de la internet, a través de la FM, quienes nos escuchan y ven a través del Facebook Cultural Turrialba RCT, que seguidamente va para el contenido también que va a tener nuestro canal de YouTube. Ahí también se va a mantener lo que es la transmisión. Pues bien, hoy traigo un tema interesante. Como músico que soy, también pues me interesa este tema. Y nosotros hemos escuchado mucho decir que cuando usted le pone música a las plantas, estas florean más bonitas, producen más, los animales toman un comportamiento diferente cuando pone música suave, música instrumental. Pues bien, dice que a la persona, al ser humano también, la música, que depende de la música que se escuche, así será el comportamiento, el ánimo de la persona. Entonces me puse a buscar un detalle ahí sobre música instrumental. Dice que la música instrumental es una de las formas básicas de ejecución instrumental en la que los sonidos, el ritmo y la melodía y la armonía se realizan por medio de instrumentos musicales. Este hecho la distingue de la música vocal o la percusión corporal. A lo largo de la historia de la música, la humanidad ha desarrollado una gran variedad de agrupaciones instrumentales, tales como las orquestas sinfónicas de cámara típicas populares, las bandas y grupos de acompañamiento para solistas, sean estos cantantes o instrumentistas. En la tradición de música clásica europea, la música instrumental se define por oposición a la música vocal. Ya desde el canto gregoriano hasta el Renacimiento, la música vocal dominó todas las formas posibles de música, relegando la instrumental generalmente a la danza y a realizar introducciones a la vocal. Desde el barroco, la música instrumental experimentó un gran desarrollo que posibilitó todas las formas y géneros exclusivamente instrumentales, además del gran virtuosismo instrumental y el afianzamiento de conjuntos instrumentales desde pequeños dúos, cuartetos de cuerdas, músicos individuales hasta la orquesta con el género de sinfonía desde el siglo XVIII y el poema sinfónico en el siglo XIX y XX. En la música popular, específicamente, varios géneros desarrollaron formas exclusivamente instrumentales en los que se incluyen estilos como el tango, el jazz, también el rock instrumental y la música electrónica o la música de boleros, suave, baladas, etc. Vean ustedes qué interesante esta parte de la música, porque dice
que ésta puede evocar emociones y recuerdos con mayor intensidad y puede ser utilizada para diversas terapias y para mejorar el bienestar general. Además, influye en el cerebro de manera que estimula diferentes regiones, incluyendo las relacionadas con la audición, el movimiento, la atención, las emociones y la memoria. Beneficios de la música instrumental en el ser humano. Estimulación cerebral. La música instrumental activa múltiples áreas del cerebro, lo que puede fortalecer el aprendizaje y la memoria. Genera regulación emocional, puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Ojo que esto es importantísimo para las personas que sufren constantemente estrés. Eso se tranquiliza. Busquen música suave, la que les guste, de cualquier tipo, con cualquier instrumento. Puede ser zampoña, puede ser flauta traversa, puede ser violín, puede ser saxofón, puede ser guitarra, puede ser piano. Escúchenla y verán ustedes como su ansiedad y su estrés se reduce por completo. Mejora el bienestar. Se ha utilizado en musicoterapia para aliviar el dolor, mejorar el bienestar mental y desarrollar la resiliencia. Evocación de recuerdos. Puede evocar recuerdos autobiográficos, incluso en personas con demencia. Desarrollo de habilidades. La práctica de la música instrumental puede mejorar la destreza motora y la coordinación. Influencia en el cuerpo. La música puede incidir en los latidos del corazón, la presión arterial y el pulso. Desde luego, una música suavecita, linda, de esa que te desestresa, disminuye la presión arterial, los latidos del corazón, todo lo contrario de la música escandalosa. Potencial terapéutico. Se ha utilizado para complementar tratamientos de enfermedades neurológicas y mentales. Fomento de la conexión cultural. La música instrumental puede conectar a las personas con diferentes culturas y tradiciones a través del sonido. Desarrollo de la creatividad. La música instrumental puede estimular la imaginación y la capacidad de expresión creativa. Comunicación y expresión. Permite expresar sentimientos y emociones sin la necesidad de palabras. La música dice que se acude a ella por diversas razones, buscando contener sentimientos que nos abruman para hallar un lugar donde puedan desbordarse libremente. La música es un lenguaje universal y del alma, que es capaz de despertar emociones, sensaciones y recuerdos únicos. La música puede ser de cualquier cultura o país y en cualquier idioma, pero aún así es capaz de ponernos alegres o tristes o de hacernos llorar o bailar. La música hace esta magia en los seres humanos desde tiempos inmemoriales. En todas las épocas y civilizaciones ha existido esta forma tan particular de expresión, tan rica en estilos y géneros. Acudimos a la música por diversas razones, buscando contener sentimientos que nos abruman para hallar un lugar donde puedan desbordarse libremente. Otras veces nos reunimos para bailar y hacer que los ritmos musicales marquen el de la fiesta. También buscamos las melodías para tranquilizarnos, para estudiar o trabajar y muchas otras razones. Según estudios realizados, la influencia de la música en nuestra mente es muy poderosa, ya que las notas musicales generan energía. Así lo demuestra un experimento realizado en la Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México, por el profesor Roberto Valderrama Hernández. El problema viene cuando esta energía no puede gastarse realizando actividad física. En ese sentido, la música fuerte es magnífica para situaciones que exijan conductas enérgicas o competitivas. Valderrama sostiene que las notas musicales tienen la capacidad de relajarnos. Se logra con aquellos géneros que tienen ritmos más regulares, lentos y el volumen no es tan alto. Algunas piezas de música clásica, instrumental o pop suave contribuyen a tranquilizarnos. Se emplean incluso en salas donde se llevan a cabo radioterapias o tratamientos médicos agresivos. La ciencia ha podido establecer que los ritmos musicales estimulan diferentes áreas del cerebro. Una investigación de la Universidad de la Florida sugiere que los ritmos musicales
ofrecen más activación cerebral que cualquier otro estímulo conocido. La música también fortalece el aprendizaje y la memoria, regula las hormonas relacionadas con el estrés, permite evocar experiencias y recuerdos, incide sobre los latidos, la presión arterial y el pulso y modula la velocidad de las ondas cerebrales. Increíblemente, las vacas, por ejemplo, se ha comprobado dan más leche cuando se les ponen las sonatas de Mozart y las plantas florecen más cuando hay música de fondo. La clave está en encontrar el ritmo que nos pueda favorecer en cada situación específica. Aprendamos a escuchar buena música, a tocar un instrumento si es posible, a cantar y a gozar del verdadero lenguaje del alma, la música. Bueno, si ustedes no creen, aquí hay un músico que les puede decir todo lo que favorece en uno la música. Se dice que cuando usted pone bonita música en una oficina, el aporte del trabajo de los empleados aumenta. También, si estás en una fábrica donde el ambiente es un poco tenso, póngale musiquita alegre, no escandalosa, pero sí alegre, y usted verá el cambio en el ánimo y el tipo de trabajo de las personas. Dice que la investigación sugiere que las personas con mayor capacidad cognitiva son las que están atraídas por la complejidad y estructura de la música instrumental, donde el foco está en la composición en lugar de las letras. Este es, según estudios, el tipo de música que escuchan las personas inteligentes. Oigan ustedes. La música además es un lenguaje universal, dado que por medio de ella es posible expresar emociones, formas de pensar y sentimientos, que quizá a través de las meras palabras dichas expresiones se quedarían cortas a la hora de comunicarse, tal como alguna vez dijo el filósofo Aristóteles acerca de la música, que expresa los sentimientos totales del ser humano. Bueno, es muy amplio, este tema es amplísimo. Si hablamos de historia de la música, bueno, hay que comenzar desde la prehistoria, luego venirnos a la época antigua, a la Edad Media, con el Barroco, el Renacimiento, y todo lo que esto pues produce es que sí, es importante en el ser humano el escuchar música, Así que ojalá que siempre tengamos esa virtud de interesarnos en escuchar música y si estamos con problemas, sobre todo, o si estamos amargados, o si estamos muy alegres, de cualquier forma que nos sintamos, sobre todo si hay ansiedad o hay estrés, una musiquita bien bonita, el buen gusto de la música lo aparta de todo ese tipo de problemáticas. Así que está demostrado científicamente, no lo dice Carlos Alvarado, lo dicen los estudios científicos que se han realizado acerca de la relación de la música y el comportamiento del ser humano. Pienso yo que mucho de la violencia que se ve entre los jóvenes actuales es ese tipo de música que escuchan. ¿Qué pasará si se hiciera un experimento psicológico y ponemos a los jóvenes a escuchar solo música de este tipo, música suave, incluso en las discotecas donde ellos van? Sería interesante ver el resultado y ver los cambios que se dan. Bien,
Hoy que estamos contentos porque tenemos nuevo papa, un papa que nació en Estados Unidos pero fue criado y su vida prácticamente la ha hecho en Perú, 40 años y más de vivir allá, y que pues hoy lo tenemos. Aquí hay una historia, dice, el sacerdote que fracasó. Era un párroco en un pequeño pueblo que llegó a la iglesia animado y motivado para realizar otra misa vespertina. Pero la hora pasaba y el pueblo no llegaba. Después de 15 minutos de retraso, entraron 3 niños. Después de 20 minutos, entraron 2 jóvenes. Así que el sacerdote decidió comenzar la misa con los 5 hermanos. En el transcurso de la misa entró una pareja que se sentó en los últimos bancos de la iglesia. Cuando el sacerdote predicaba y explicaba el evangelio, entró otro señor medio sucio con una cuerda en la mano. Decepcionado y sin entender la causa de la débil participación de los fieles, el sacerdote celebró la misa con amor y predicó con entusiasmo y celo. Cuando volvía a su casa, fue asaltado y golpeado por 2 ladrones, que llevaron su carpeta donde estaban su Biblia y otras pertenencias de valor. Llegando a la casa parroquial, haciendo los vendajes de las heridas, describió ese día como el día más triste de mi vida, un fracaso de mi ministerio y el día más poco fructífero de mi carrera. Pero no importa, todo lo hago con Dios y para Él. Después de 5 años, el sacerdote decidió compartir esta historia con los feligreses en la iglesia. Cuando terminaba de contar la historia, una pareja destacada en esa parroquia lo detuvo y dijo: Padre, la pareja de la historia que se sentó en el fondo éramos nosotros. Estábamos al borde de la separación en función de varios problemas y desacuerdos que había en nuestro hogar. Esa noche decidimos finalmente nuestro divorcio, pero primero decidimos venir a la iglesia para dejar nuestras alianzas y luego cada uno seguiría su camino. Mientras tanto, dejamos la separación después de escuchar su homilía esa misma noche. Como consecuencia, hoy estamos aquí con el hogar y la familia restaurados. Mientras la pareja hablaba, uno de los empresarios más exitosos que ayudaba en el sustento de esa iglesia saludaba, pidiendo hablar, y al darle la oportunidad dijo: Padre, yo soy el señor que entró medio sucio con una cuerda en la mano. Yo estaba al borde de la quiebra, perdido en las drogas. Mi esposa y mis hijos se habían ido de casa por cuenta de mis agresiones. Esa noche traté de suicidarme, pero la cuerda se rompió, así que salí a comprar otra. Cuando me puse en camino, vi la iglesia abierta. Decidí entrar, aunque estaba realmente sucio y con la cuerda en la mano. Esa noche, su homilía perforó mi corazón y salí de aquí con ánimo de vivir. Hoy estoy libre de las drogas, mi familia volvió a casa y me convertí en el mayor empresario del pueblo. En la puerta de la entrada de la sacristía, el diácono gritó: Padre, yo fui uno de los ladrones que lo asaltaron. El otro murió esa misma noche cuando realizábamos el segundo robo. En su maletín había una Biblia. La leí cada vez que me despertaba por la mañana. Después de tanto leer, decidí participar en esta iglesia. El padre se quedó en shock y empezó a llorar junto con los fieles. Después de toda esa noche que consideraba como una noche de fracaso, fue una noche mucho más productiva. Moraleja de la historia: ejerces tu llamado, trabajo, misión, con dedicación y celo independiente del número de participantes. Dale lo mejor todos los días, porque cada día eres un instrumento del bien para la vida de alguien. En los peores días de tu vida, todavía puede ser una bendición en la vida de alguien. Dios puede usar las malas circunstancias de una vida para producir grandes victorias. Digamos amén. Qué linda historia esta, ¿no?
son cosas que uno no entiende de la vida, ¿no? Uno se pone a meditar y a sacar resultados muchas veces tal vez negativos de lo que pasó, y tal vez sin darse cuenta todo lo que pasó traía una respuesta positiva a lo que se hizo. Bueno, en Rubén Blades y Buenos Salseros escribieron esta historia. Hoy estamos bastante musicales. Dice: cuando hice Pedro Navaja, quebramos la clave. Aquello era un anatema. En la salsa quien baila tiene que parar para escuchar la letra. Álbum Siembra, 1978. Incluye uno de los temas más emblemáticos de la música latina, Pedro Navaja. Dice Rubén Blades que escuchó a sus 8 o 9 años el tema Mac the Knife, interpretado por Bobby Darin, el cual viene de la ópera del Mendigo, adaptada más adelante por el dramaturgo alemán Bertolt Brecht. El original Mac the Knife trata de un asesino en serie, y este tema no solo ha sido interpretado por Bobby Darin, fue el que lo popularizó. También lo cantaron Louis Armstrong, Bing Crosby, Ella Fitzgerald y Frank Sinatra, entre otros. Rubén Blades afirma que a partir de los 11 años empieza a construir Pedro Navaja, recogiendo elementos de Panamá y Nueva York, entre otros lugares. Por ejemplo, las Zapatillas Negras y el Diente de Oro eran dos pandillas de Panamá de finales de la década del 50. El Sombrero y el Gabán lo copia de Nueva York, de la calle 42, y así fue tomando elementos también en su adolescencia hasta finalizarlo. Cuando se presenta este proyecto a Fania, es rechazado inmediatamente porque los temas eran complicados y muy largos, sobre todo Pedro Navaja, que dura más de 7 minutos, por lo cual Blades dice que tuvo que insistir mucho para que lo grabaran. De hecho, se consideraba que el álbum Siembra sería un rotundo fracaso. Plástico, Buscando Guayaba, María Leonza, Ojos, Dime, Siembra son temas de esta producción considerada bestseller. Sin embargo, Pedro Navaja y su prostituta quedó grabado con letras doradas en la historia de lo nuestro. Anatema, excomunión, maldición, exclusión, condena moral, prohibición. El Diente de Oro iba alumbrando toda la avenida. Bueno, que todo, la música, en todos los campos, todas tienen su historia. Bueno, y para ir cerrando esta primera parte, en Creadores de Sueños, una página que ya le dio varias historias de aquí, se lee este artículo. Yo crecí creyendo que mi abuela era mi mamá. Todos me hacían burla, que mi mamá estaba muy anciana, que porque se casó grande, y yo les decía, porque mi mamá envejece cada día por darme tanto amor, y un día voy a crecer y le voy a devolver su juventud, y yo iré envejeciendo. Ellos me decían, ¿a poco eso pasa? Mi gran amigo decía así porque mi abuelito era grande en sus fotos y ahora es chiquito. Pero un día llegó una señora muy elegante, ya yo tenía 12 años, y dijo a mi mamita que venía por mí, porque ella no podía cuidar a su hijo por su trabajo y que yo ya podía cuidarlo. Mamita se puso a llorar, le dijo, ¿cómo? Ahora te sirve, ya lo quieres, pero ¿qué tal te fuiste con ese tipo sin importar que aún era un bebé? Esa señora dijo, yo soy su madre y por lo tanto hago lo que quiero con él. Me tomó el brazo, me llevaba jalado. Mamita intentó que no me llevara, pero ella la empujó y yo quería ayudarla, pero no pude. Aún tengo esa imagen de mi mamita llorando por mi tirada en el piso. Llegamos a una casa muy grande, que era más grande que la de mi mamita. Como ella y su esposo trabajaban, yo me quedaba a cuidar a su hijo que tenía 6 años. Jamás me dejó decirle mamá. Decía a quienes preguntaban que era nieto de una anciana de su pueblo y que ellos eran buenos y me habían llevado. Cuando tenía 15 años escapé y regresé en Ray al pueblo. Bueno, la verdad me perdí, tardé en llegar, pero mi mamita estaba sentada en su mesa. Ya no oía bien, pero reconoció mi voz, corrió a abrazarme y me pidió perdón por no haberme dicho la verdad. Me contó que papá murió y mamá se casó otra vez con un tipo que me pegaba, así que ella, al saber, fue por mí y me trajo con ella.
La verdad, me siento triste, porque por más que quiero darle mi juventud no puedo. Ella envejece cada día más. Mi madre vuelve y vuelve que vaya a ayudarla, pero yo me he puesto firme y le he dicho que yo no voy a abandonar a mi mamita por ir de niñero con una señora que no conozco. Me dice hijo malagradecido, pero como ser hijo malagradecido de alguien que nunca fue mi madre. Buena pregunta. Y esta pregunta me remite a un comentario muy duro, porque yo no sé para qué no utilizo la palabra, pero comienza con D, o otra que comienza con P. Traen algunos hijos a la tierra si los van a maltratar o los van a despreciar. Qué tristeza ese niño que murió hace unos días en el hospital de 8 años, que murió por las chililladas que le pegaba el cobarde de su padre y de su madre. Un niño indefenso, que el único problema y pecado que había cometido era haber nacido en una mala familia, en una mala madre y un mal padre. Hoy, los jóvenes tienen sexo alegremente, abiertamente, y nunca se preocupan por pensar que puede haber un embarazo no deseado. Y por eso, hoy quiero llamar la atención para que seamos responsables. Y ustedes, los padres de familia, y ustedes, los abuelos, también tienen que preocuparse por hacer responsables a sus hijos y a sus nietos. Dejarse de tabús y hablarles abiertamente de lo que significan las relaciones sexuales y las consecuencias que éstas pueden traer. No puede ser que una madre traiga un hijo y lo ande regalando, porque no lo quiere. No puede ser que un padre o una madre traiga un hijo y lo maltratan solo porque tienen sobre él una gran ventaja física. ¿Cuántos casos hemos visto ya en Costa Rica en los últimos años de niños maltratados que han muerto en un hospital por golpes de estos cobardes, porque otra palabra no cabe? Y por eso, que este mensaje llegue fuerte a los jóvenes que con esas irresponsabilidades de vida que llevan, andan ahí entregándose fácilmente, algunos hasta por sexo o por drogas o por licor, y no piensan en las consecuencias a futuro. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. En la radio cultural de Turrialba, el arte y la cultura se entrelazan. Las ondas llevan historias sin igual que Quebradores Rodatec, todo en agregados para la construcción, arena, cuartilla, quintilla, polvo de piedra, bases trituradas, subbases trituradas y cribadas. Contamos con servicios de alquiler de maquinaria, transporte de materiales y personal capacitado para asesorarlo a usted en sus trabajos de construcción, caminos y asfaltos. Nuestro horario de atención de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Los sábados los esperamos de 6 de la mañana a 12 mediodía. Visítenos, estamos ubicados a 1 kilómetro sureste de la Escuela de Sion. Quebradores Rodatec, agregados del río Turrialba, de excelente calidad y buen precio. Llámenos al 2100-2218 o al 8696-2626. También nos puede escribir a evenegas@rodatecr.com. Quebradores Rodatec. Vamos fertilizando el progreso de Turrialba, dejando nuestra huella en los campos, llevando calidad, servicio, atención. Somos Abonos del Este, lo mejor. Abonos del Este y
insumos agrícolas, materiales y equipo agrícola, veterinaria, alimento para animales y mascotas, esto y mucho más. Estamos contigo al Banco Nacional en Turrialba Centro. Llámenos 2556-0043. Somos fertilizando el progreso de Turrialba. Somos abonos del este lo mejor. ¿Necesitas una cirugía urgente? En Hospital Clínica Señora de los Ángeles de Cartago contamos con salas amplias y seguras para realizar cirugías de vesícula, próstata, hernias, entre otras. Contamos con especialistas con mucha experiencia en urología y otras especialidades. Más información al 2552-5252, 2552-5252. Somos Hospital Clínica Señora de los Ángeles de Cartago. En este momento hacemos una pausa para meditar y hacer conciencia sobre nuestro diario vivir. El sacerdote Adolfo Robles nos acompaña y nos invita a dedicar un minuto a solas con Dios. Hoy es viernes 9 de mayo. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Hoy, Señor, nos dejas claro que es necesario comer tu carne y beber tu sangre para tener vida en nosotros. Pues recibiéndote a ti en nosotros, podemos unirnos también al Padre para tener vida eterna. Ayúdanos, Señor, entonces a valorar tu presencia en la Eucaristía, pues hoy, lamentablemente, tantas personas, pudiendo recibirte, no lo hacen. Pudiendo sentir tu presencia en sus vidas, prefieren saciarse con otras cosas. Hoy, Señor, te pedimos, ayúdanos a tener cada vez más hambre de ti, alimentarnos de la Eucaristía, sabiendo que cada pedacito de ella nos acerca más al cielo. Ayúdanos, Señor, a nunca descuidar recibir este manjar celestial. Amén. Me pregunto, ¿qué importancia doy yo a la Eucaristía y a comulgar dignamente? Esto fue Un Minuto a Solas con Dios, con el sacerdote Adolfo Robles. Deportes Cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, Deportes Cultural, con lo mejor de la información local, nacional e internacional. Aquí, a través de los 88.3 FM, Radio Cultural de Turrialba. Deportes Cultural. Estamos aquí a la sede Radio Cultural de Turrialba, 88.3 FM, la emisora con corazón humano, en su programa Arte y Cultura de Deporte e Historia turrialbeña, recuperando la memoria histórica del cantón, porque un pueblo sin historia no tiene identidad. Recordándoles que el reprise de este programa se hace en Calle Vieja Radio de Nueva York a partir de las 6 de la tarde, un programa musicalizado y que también tiene, por dicha, una gran audiencia en esta emisora. Bueno, en datos históricos, una página de Facebook, sale un artículo muy interesante. Ustedes han visto, bueno, aquí tenemos una frase en Costa Rica que dice: dale poder a un pobre y se convierte en un tirano. Y entonces hay un artículo aquí que hace relación a algo parecido. Dice: el síndrome de Ubris o la enfermedad del poder. Ubris es un concepto griego que puede traducirse como desmesura y hace referencia a los individuos que experimentan un cambio de personalidad cuando se encuentran en posiciones de liderazgo o cuando ostentan el poder. En la antigua Grecia
aludía a un desprecio temerario hacia el espacio personal ajeno, unido a la falta de control de los propios impulsos, siendo un sentimiento violento inspirado por las pasiones exageradas, consideradas enfermedades por su carácter irracional y desequilibrado. Quien lo padece cree tener el conocimiento absoluto en algún ámbito específico y abusa de su poder ante otras personas sin tener noción de ello. Dentro de tu ámbito laboral, ¿has notado en uno o varios directivos pensamientos irreales o delirios de grandeza? ¿Comportamientos déspotas o reacciones caprichosas o incluso infantiles o faraónicas? El síndrome de hubris está relacionado con una necesidad exacerbada de reconocimiento y admiración por parte de otras personas, de manera que existe una relación directa entre esta patología y el trastorno de personalidad narcisista. Síntomas característicos: preocupación excesiva por la propia imagen, uso de la empresa para conseguir poder y éxitos personales, confianza excesiva en sí mismo y desprecio hacia los demás y sus ideas, abuso de poder en las relaciones interpersonales, complejo de superioridad, engrandecimiento de sus propios actos y autoglorificación, comportamientos impulsivos e imprudentes, no rinden cuentas a nadie de sus actos. Desde luego, esto afecta a los estamentos directivos de una organización tras un tiempo en el cargo y lleva a perder la perspectiva de la realidad. Muchos de los grandes problemas de un clima organizacional y de desempeño de las empresas provienen de que sus directivos padecen del síndrome de hubris. ¿A cuántos no les pasa esto? Que tienen ese problema de que se les va el puesto a la cabeza. Bueno, hoy quiero invitarlos a las 3 de la tarde, se inaugura el Café Naguará, ahí en Naguará, ahí en el edificio de Doña Sole, 1026, Plaza Sole, 1026, a la par del Teatro Municipal, en el primer piso, ahí en la planta baja, se inaugura ese nuevo café y vamos a estar nosotros con la música en vivo para ponerle un bonito ambiente en la inauguración hoy. Así que quien quiera tomarse un buen café y saber cómo es este lugar, qué precios tiene, qué productos ofrece, me dicen que es muy bueno, que parece que ya los dueños tienen experiencia en otro lado con otro café y que son bastante módicos y que es de calidad lo que venden. Entonces, a las 3 de la tarde, ahí al frente, al costado oeste del parque, ahí está el nuevo Café Naguará. Bueno, recordemos aquel juego. Ahí vienen los moros aquí a matarnos con un cuchillo, ¿de qué? De palo. ¿Por qué? Porque los reyes mandan santo, santo, santo. Eso era un juego que teníamos los niños. Y en la página Historia ahí dice quiénes fueron los moros. Los moros fueron un grupo de pueblos norteafricanos de origen bereber y árabe que se establecieron en la península ibérica durante la Edad Media. El origen de estos procedían principalmente del norte de África, en regiones como Marruecos, Argelia y Túnez. El término moro fue utilizado por los cristianos medievales para referirse a los musulmanes en general, aunque en realidad englobaba a diversos pueblos con diferentes orígenes étnicos y culturales. Su presencia en la península ibérica se da con la llegada de los moros a la península ibérica en el año 711, cuando las fuerzas musulmanas, lideradas por Tariq ibn Ziyad, cruzaron el estrecho de Gibraltar. Durante varios siglos, hasta 1492, los moros dominaron gran parte de la península, estableciendo un periodo conocido como Al-Ándalus. Su legado cultural, la presencia de los moros en la península ibérica, dejó un legado cultural muy rico y diverso que incluye avances en arquitectura, ciencia, filosofía, literatura y arte.
Ejemplos destacados de la arquitectura morisca en España son la Alhambra de Granada y la Mezquita Catedral de Córdoba. Bueno, entonces ya sabemos quiénes eran los moros. Y vamos a leer una historia de Mauricio Perva, bonita. A ver quién se acuerda de la niña Jovita. Aquí hubo una niña Jovita en la escuela, Mauricio Perva. En un ancho corredor con piso de mosaico antiguo, conversaban por las tardes sabatinas aquellas dos mujeres. Sentadas en unas mecedoras de madera, la nieta y su abuela desgastaban las horas entre relatos, risas y café. Jovita era una mujer de 85 años. Vivía en una hermosa vivienda que aún tenía las paredes de bareque, el techo con tejas, el viejo mosaico y los mismos horcones de madera. Era una normalista pensionada, la cual amaba las tertulias con su única nieta, una niña de 7 años, que escuchaba inmóvil aquellos relatos de antaño que le contaba su abuela. Abuelita, contame por qué quisiste ser maestra. ¿Por qué quisiste ser maestra? Mientras, una silampa enfriaba la tarde entre sorbos de café, así contó Jovita su historia a la niña. El cerro La Carpintera la vio nacer entre cafetales y en aquella repela. En la misma pintoresca vivienda de bareque llegó al mundo Jovita, el último retoño de una familia que tenía una pequeña propiedad al pie de la montaña. Una hermosa niña había nacido, la única mujer entre 7 varones, quienes laboriosamente terminaban la repela del cafeto. Jovita fue creciendo entre el rígido carácter de su padre, un pequeño cafetalero que parecía antes que un padre un implacable militar. Desde que la niña tuvo fuerza se hizo una cocinera enfrente del fogón, donde las decenas de tortillas debían estar preparadas para el desayuno y el almuerzo de la pionada que trabajaba bajo el déspota mando del señor Valentín. La edad escolar llegó para Jovita entre el suplicio de una madre ante un padre que veía en la educación un peligroso enemigo para su férrea forma de educar a sus hijos. Por eso, aquellos sus 6 varones apenas sabían medio leer y escribir. Entre maldiciones y golpes a las paredes de pared que el padre dio el aval para que Jovita asistiera a una pequeña escuela de 3 Ríos. Sin embargo, para esa niña comenzó un martirio entre madrugadas, palmeando tortillas y jornadas escolares con cansancio y sueño en el pupitre. El caso de la niña Jovita había pasado inadvertido por algunas maestras. Quizás era normal para una época en donde a la mujer se le destinaba a sus labores domésticas antes de priorizar su desarrollo educativo, hasta que, en un nuevo curso lectivo, llegó a la escuela una docente que no pudo pasar inadvertida la situación de la niña Jovita. A esa escuela había llegado una docente que tenía gran vocación y amor por la labor normalista. No dudó en conocer la situación de la niña que se quedaba dormida sobre el pupitre. Jovita, ¿qué te sucede? ¿Por qué te quedas dormida cuando doy mis clases? Niña María, es que mi madre me levanta en la madrugada para ayudarle a palmear tortillas y hacer el picadillo de la pionada del cafetal. Por eso me da mucho sueño y cansancio. Además de contarle la razón de su actitud en clases, Jovita relató a su maestra sobre el áspero trato que le daba su padre y lo que él pensaba sobre que la mujer estudiara. Ese mismo día, después de clases, la maestra María tomó rumbo hacia la casa del señor Valentín. Llevaba de la mano a la niña Jovita, quien temerosa se imaginaba lo iracundo que se pondría su padre. Sentada a la mesa principal de la hermosa casa de bareque, la maestra María debatió y argumentó con gran prestancia enfrente del implacable y déspota padre de esa familia. La niña María hizo un juramento frente a una taza de café. Si aquel padre no permitía el desarrollo educativo e intelectual de su única hija, ella misma haría la denuncia ante las autoridades de las escuelas y de las cuales dio fe que conocía y tenía por estimadas amistades. Abuelita, ¿qué sucedió después de ese día?, preguntó su nieta con los ojitos llenos de curiosidad. Terminé la escuela, recibí de manos de la maestra María el cartón de 6º grado. Con la pausada voz de la anciana, el relato continuó en la fría tarde de Silampa, allá en 3 Ríos. Fue la misma maestra, María, que hizo todos los arreglos para que Jovita
iniciara la educación secundaria en el Colegio Superior de Señoritas, se alojaría en una pensión dispuesta para estudiantes en ese centro educativo. Jovita se destacó por ser una estudiante disciplinada y llena de pasión por la enseñanza. Fue en ese colegio capitalino que se forjó la verdadera vocación de esa joven, igualmente que su maestra María deseaba a Jovita enseñar en las aulas. Graduada del Colegio Superior de Señoritas, ingresó Jovita a la reciente fundada Escuela Normal, en donde era frecuente encontrarse a la maestra María y compartir un café por las tardes. En esa Escuela Normal, la joven Jovita pulió su vocación, saliendo como un diamante que resplandecería en varias escuelas capitalinas durante su carrera magisterial. Abuela, ¿qué sucedió con la maestra María? No la volví a ver más. Supe que se fue para el extranjero. La última vez que conversé con ella me obsequió un libro, lo puso entre mis manos y desde ese día lo guardo como un tesoro invaluable. Después de eso jamás la volví a ver. Un silencio envolvió la tarde mientras el frío se hacía más intenso. La abuela tomaba sorbos de otra taza con café y mirándola directamente a sus ojos le dijo a su nieta de 7 años: Abuelita, quiero ver ese libro que te obsequió la maestra María, ¿me lo muestras? Deja que termine este café y voy a traerlo. Sacándolo de un ropero de madera de cedro, la anciana Jovita llegó al corredor con el viejo libro entre sus manos. Se lo mostró a su nieta, quien con gran admiración lo veía. En la portada del libro dejaba leer su título, Cuentos de mi tía Panchita, mientras que adentro, en la primera página amarillenta del tiempo, una dedicatoria se dejaba leer con tinta que tenía el peso de una gran escritora. Así se dejaba leer: para la joven normalista Jovita, la niña que se dormía en aquel pupitre, de su maestra, la niña María Isabel Carvajal. Más abajo de la firma era evidente: Carmen Lira. Bueno, qué bonita historia esta de la niña Jovita, que involucra a una de las grandes pensadoras y luchadoras. Sigamos con la música. Oiga, la pequeñez por la que le censuraron una canción a José Alfredo Jiménez. Una de las canciones más famosas de José Alfredo Jiménez fue censurada por una pequeñez. Vamos a mostrarte qué decía la versión original. En la actualidad existen tantas canciones con letras controversiales que podría resultarnos imposible creer que hubo una época en que se censuraban las melodías por solo sugerir que una mujer pudiera beber alcohol. A menos así le pasó al gran José Alfredo Jiménez. La historia empieza cuando el hijo del pueblo contaba con solo 17 años y se enamoró de una prima hasta perder la cabeza. Con el corazón roto porque la joven no le hizo caso, muchas emociones en su ser y una gran creatividad, empezó a escribir la canción Ella. La controversial estrofa de la canción Ella dice: podemos decir que en esencia la letra original de dicha canción es casi igual a la que todos conocemos, con excepción de la estrofa que dice: con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella. Sin embargo, la línea original cuenta que la canción decía: con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé con ella. No brindé por ella, sino brindé con ella. Cuando José Alfredo Jiménez presentó la composición original a los directivos de las compañías discográficas, estos lanzaron el grito al cielo porque sabían que la sociedad aún no estaba preparada para una canción que expusiera con normalidad que una mujer bebiera, y probablemente en una cantina. José Alfredo Jiménez aceptó la censura, aunque por un tiempo el compositor guanajuatense cantó Ella en fiestas y reuniones. La realidad fue que nadie quería grabarla, así que tuvo que comerse el sapo aceptando la censura para poder comercializar su obra al fin a través de la venta de discos. Él, como fuera, Ella fue, junto con El Rey, la canción más exitosa de José Alfredo Jiménez. Su éxito generó rumores como que ella fue compuesta para María Félix, pero nada más alejado de la realidad. María Félix y el rumor de ella. De hecho, fue este rumor el que obligó a la familia del hijo del pueblo a abrirle el tema y aclarar que la melodía que le escribió para Un amor prohibido, es decir, La prima, por allá en 1943. Siendo ese el año de creación de ella, se descarta de facto que haya sido dedicada para María Félix, pues por entonces no figuraba aún como una mujer famosa
en el cine mexicano. ¿Cuántas historias he contado aquí de canciones del por qué y cómo fueron hechas? Bueno, ustedes conocen a Papi el Barbero, ¿verdad? Una de las personas más conocidas de Turrialba. Junto con Chaplin, fueron barberos desde los años 60. En Turrialba Antigua aparece esta historia escrita por este muchacho Romero, que escribe historias. Dice: los 79 y 10 meses de Papi. Es Luis Guillermo Segura, aunque la mayoría solo lo conoce como Papi. Es un mote que se quedó con él por la forma de llamarlo de su padre, y es sin ninguna duda uno de los barberos más conocidos de Turrialba y posiblemente el más tradicional de los que se mantienen en activo de la vieja guardia. Eso de barbero es un oficio que desempeña hace más de 50 años según sus cuentas, cuando su hermano Raúl Segura, conocido como Chaplin, que en paz descanse, le enseñó los saberes y saberes del arte de la tijera y el peine, y ahí en adelante todos son vivencias y muchos recuerdos, y claro, todo lo que se conoce y se revela sobre la gente y el pueblo alrededor de una silla de peluquería, que es mucho, por cierto, ya que ahí en ese ambiente las historias y anécdotas brotan como agua de manantial. Y entre esas historias está aquella que se mueve entre lo simpático y el desconcierto. Esa vez que a la barbería llegó un señor con 3 niños y le pidió a Papi que le peluqueara a los chiquitos. Nada más iba a comprarles un jugo y que ya pronto regresaba, le dijo. Papi se puso manos a la obra y peluqueó a los 3, pero el señor del jugo nunca apareció. Extrañado con el asunto y preocupado sobre quién le iba a pagar el trabajo, les preguntó a los niños sobre todo para dónde pudo irse su papá. La respuesta fue: ese señor no es papá de nosotros. Papi casi hizo plop, como Condorito. Arrugó el bigote y ni modo, parte sin novedad. Pero entre sus tantos recuerdos, el mejor para él es haber tenido la oportunidad de compartir mucho tiempo junto con su hermano Raúl trabajando par en la barbería. Ese Chaplin a quien mantiene en su memoria como alguien muy buena gente que ayudaba a personas sin que casi nadie se diera cuenta. El mismo Chaplin, que sabía tomarse buen tiempo para cortar el pelo a su clientela, mientras les contaba historias pintorescas, ya fuese de pescas en el río Turrialba o el tiro japonés que con maña sabía hacer su hermano Felo. Y también fue Chaplin el consejero que una vez le supo decir a Papi con respeto: mira, Guillermo, tal vez es bueno que vayas a Alcohólicos Anónimos. ¿Y eso para qué?, contestó Papi, si yo no quiero dejar de tomar. Pero al ver Luis Guillermo la mirada triste y el silencio de su hermano, al oír la respuesta, a los 3 días se decidió ir a las reuniones de A&A, en las que Papi asegura haber escuchado a Dios en lo que quería decirle respecto a su vicio, y hoy ya tengo 34 años que dejé de beber licor y pasé a vivir una buena vida. Esa vida le ha permitido ser desde futbolista hasta dueño de sodas y cantinas, pasar por todo tipo de vivencias, hacerse amigo de muchas personas. Papi tiene 79 años y 10 meses y sigue trabajando en su peluquería con la misma actitud positiva cada día. En septiembre cumplirá 80 y su plan es seguir en su labor y poniendo buena cara a lo que le traiga el 8º piso. Texto de Luis Romero Zúñiga. Y viene una foto de Papi, gran persona, gran peluquero, famoso. Bien, qué rápido se nos va el tiempo, ya tenemos que irnos. Nos estaremos escuchando en el próximo programa, si Dios quiere. Recuerde, 6 de la tarde, Calle Vieja Radio. Y William me dice si hay algún mensaje. No. Muy bien. Bueno, entonces nos estamos escuchando. Muchas gracias por estar con Arte y Cultura. Buenas tardes. En la radio cultural de Turrialba, el arte y la cultura se entrelazan. Las ondas llevan historias sin igual que enriquecen el alma sin cesar. Turrialba, cuna de creatividad, donde la radio es pura diversidad, arte y cultura en cada melodía, la voz del pueblo en plena armonía. La música y la poesía se unen aquí. En la radio cultural todo florece.
Es un gusto haber contado con su amable sintonía. Nos escuchamos en el próximo programa, Arte, Cultura y Deporte, a través de su Radio Cultural de Turrialba, 88.3. El arte y la cultura se entrelazan. Las ondas